aquellas personas que tienen atracones, o sea, en el neurodesarrollo el prohibir alimentos no va a hacer que la persona no los coma. Por ejemplo, hay un trastorno que se llama trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de los alimentos, que generalmente se da en niños pequeños. ¿De qué falleció? De una complicación hepática, hepatitis A, que se complicó. Bienvenidos a Radio CC Lab desde el asador, donde la ciencia se cocina a fuego lento. Soy Oscar Salcedo y también nos acompaña Pánfilo. Hola amigos, ¿qué tal, Oscar? Esta vez les voy a platicar de Oaxaca, así que no se despeguen, que hay buena información. Regreso. Nos vemos en un ratito, Pánfilo. En el asador vamos a preparar unos filetes de res que acompañaremos con un rico mole oaxaqueño y hablaremos sobre los trastornos de la conducta alimentaria y cómo puede afectar la salud mental y física de una persona. Para platicarnos sobre el tema, tenemos a una gran invitada. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó su especialidad en psiquiatría y psiquiatría de niños y adolescentes en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene alta especialidad de trastornos de la conducta alimentaria en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en la Ciudad de México. Está certificada en terapia cognitivo-conductual para trastornos de la conducta alimentaria. Además, es miembro activo de la Academia para Trastornos Alimentarios, de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, de la Asociación Americana de Psiquiatría, de Grupo Médico del Centro Médico ABC, de la Práctica Médica Grupal del Centro Médico ABC. También es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la UNAM. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría como psiquiatra general y psiquiatra infantil y del adolescente. Cuenta con gran experiencia en diversas estancias formativas como Florida, Barcelona y Rochester, y su experiencia profesional abarca al sector público y privado. Ella es la doctora Nelly Capetillo Ventura. Bienvenida, doctora. Pues gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Amigos, amigas, antes de iniciar el programa, vamos a pedirles que por favor le den like, que activen la campanita, que compartan, que comenten. Es muy importante para que este programa continúe, que está realmente pensando en ustedes este programa. Entonces, por favor, denle like. Estamos como Radio Asador en YouTube, Facebook, Spotify, TikTok. Ahí le pegan Radio Asador y aparece el logo del programa, que es este logo, y ahí nos van a ver, ¿vale? Bien, vamos a... ¿quieres que te sirva de una vez un vinito? Sí, gracias. ¿Sí? A ver si te gusta el que seleccioné. Yo creo que sí, porque es muy buen vino. No voy a decir marcas porque lo tenemos prohibido. No lo tenemos prohibido, pero no queremos hacerle promoción a nadie, ¿no? Perfecto. No nos vayan a multar. A ver, gracias. ¿quieres? Ya lo dejé respirar. Perfecto. Ya debe estar en buen nivel para degustarlo. Muchas gracias por Salud. La invitación. Oh, sí está bueno. Sí, está muy rico. Está muy bueno. ¿No quieres agüita a la hora de la comida? Bueno, como ya lo comenté, vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Pueden afectar a la salud mental y física a una persona. Esto se puede deber a una autopercepción, o sea, es del cómo me veo y cómo me quiero ver. Bueno, al final los trastornos alimentarios son multifactoriales, o sea, es decir, es la interacción de múltiples factores de riesgo que hace que una persona pueda padecer un trastorno. Empecemos con la parte ambiental, ¿no? Toda la presión que existe actualmente y que ha existido siempre, ¿no? Hacia un ideal de cuerpo, hoy por hoy el ideal de delgadez, todas las redes sociales a las que se enfrentan nuestros niños y adolescentes, todo el bombardeo de esta cultura de dietas, ¿no? También parte de la personalidad influye, hay ciertos rasgos de personalidad que hacen que una persona esté en mayor riesgo de presentarlo, ¿no? O sea, es decir, todos estamos metidos en este ambiente, pero no todos desarrollamos un trastorno alimentario, ¿no? O sea, existe cierta predisposición genética también y ciertas características de la personalidad como perfeccionismo, temas de impulsividad, o sea, depende del trastorno, pero generalmente es la interacción de muchos factores. Ok, ¿no tiene nada que ver con, o hay cierta relación con un TOC, obsesivo compulsivo? Algunas veces sí.
Hoy por hoy dividimos un poquito los trastornos alimentarios en los trastornos que son como restrictivos, ¿no? Las personas que se someten a ejercicio compulsivo o que restringen o dietas muy estrictas. Y del otro lado hay como un espectro bulímico, ¿no? Aquellas personas que tienen atracones, que generalmente tienen conductas como más impulsivas, vómitos autoinducidos, etcétera. El espectro restrictivo se asocia muchísimo a temas del trastorno obsesivo compulsivo, incluso trastornos del neurodesarrollo, del espectro autista, etcétera. ¿Qué otras cosas pueden, porque mencionaste algunas que pueden provocar una TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, pero qué otras pueden ser que sean más? Ya nos comentaste que tiene mucho que ver las redes sociales, la actualidad, pero parte de la formación, porque lo de las redes tiene que se ha ido para arriba, 10 años, 15 años. Bueno, y nosotros pues no estábamos expuestos a redes sociales, pero sí a revistas, ¿no? Y sí a comentarios de la gente en general y en la familia respecto a esta presión hacia la delgadez, etcétera, ¿no? Hay grupos que son como de mayor riesgo, por ejemplo, aquellos deportes que necesitan algún tipo de peso o que dividen como en categorías por peso, aquellas profesiones que hacen mucho énfasis en el cuerpo, no sé, modelaje, ballet. También la dinámica familiar es importante, ¿no? Y cuando existe una persona que tiene un TCA, por ejemplo, en la familia, no nada más es el factor de riesgo genética de heredarlo, sino también el ambiente que se crea en la familia por esta situación, ¿no? En esta, pues sí, restricción a los niños en cuanto a alimentos y todas esas ideas erróneas que existen alrededor de la comida que se van pasando de generación a generación, ¿no? Una persona que en su niñez tuvo algunas represiones o su comportamiento fue y no fue atendido por algún TOC, necesariamente o tal vez, la pregunta no sé cómo hacértela, ¿es la probabilidad que pueda tener de desarrollar un TCA es alta o no tiene que ver la relación? Pues no necesariamente, o sea, no es como una relación directa, pero si se juntan otros factores de riesgo, sí. Hay estudios muy bonitos que hablan de eso, ¿no? De cómo en la infancia el prohibir alimentos, o sea, en el neurodesarrollo, el prohibir alimentos no va a hacer que la persona no los coma. Al contrario, va a hacer que los coma más, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de eso y de la cómo... psicología inversa. Pues realmente es lo que sucede en el ambiente también, ¿no? O sea, y ahora este tema de satanizar alimentos, de comida chatarra o comida basura y demás, lo cual está fatal, porque al final todos los alimentos nutren, o sea, todo tipo de comida nutre y pues lo ideal es que tengamos un equilibrio en nuestra dieta, ¿no? Y que no vivamos con esa prohibición y esta restricción. Pero al final esa restricción no sirve de nada y al contrario, sí puede generar ansiedad, sí puede generar conductas como obsesivas compulsivas y sí puede detonar mucha angustia a la hora de comer o culpa, etcétera. Entonces no es lo más recomendable y también yo siempre les digo que tú obligues a un niño a comer brócoli no va a hacer que le guste, sí, ¿no? claro. Y es parte, por ejemplo, del neurodesarrollo, digo, no sé si me estoy saliendo del tema, el darle alimentos nuevos a los niños, ¿no? Es decir, se sabe que para que un niño acepte el alimento o le guste, incluso se lo puedes exponer 16 veces y antes lo puede rechazar, ¿no? Entonces, todos estos detalles, si nosotros educamos como a la población respecto a estos temas, pues puede ayudar mucho a prevenir los trastornos de conducta alimentaria y otros trastornos mentales, ¿no? Y hablamos un poco del núcleo familiar, pero ¿qué pasa en las escuelas? En la primaria, en la formación. ¿Qué tanto puede influir ahí? Bastante, sabemos que existe el bullying, ¿no? Sabemos que existe los señalamientos y que la gente
pues el ambiente, digo, yo también crecí ahí y desde que me dedico a eso ya me esfuerzo mucho para estos temas, ¿no? Porque ya estoy consciente de lo que sucede, pero pues estamos muy acostumbrados a opinar del cuerpo, a hacer referencias respecto a la figura de las personas, ¿no? Del peso o de lo que comen, a señalar, y pues eso sucede, pues sí, desde primaria, ¿no? Y secundaria, sí, etcétera, y claro que impacta en la autoestima, en la imagen corporal, en la identidad y pues en el desarrollo de este tipo de conductas. Para el tratamiento del TCA, se sugiere también entonces, por lo que estás comentando, que se pudiera tratar con un psicólogo la otra parte. Sí, los trastornos alimentarios yo siempre les digo que son como terroristas y para poder atacarlos, para poder trabajar y curarlos, necesitamos un ejército, ¿no? Entonces, generalmente trabajamos en conjunto psiquiatra, psicólogo y nutriólogo, ¿no? Y si es necesario alguna otra especialidad, pues bueno, se trabaja con otras especialidades. Depende qué tanto sean hasta dónde, qué tipo de afectación sea, qué tipo de trastorno sea. Exacto, y si existe alguna complicación médica asociada, que tengamos que pedir alguna valoración de otro especialista, pero en general lo básico es psicólogo, psiquiatra y nutriólogo. Pero a ver, dentro ¿es la fórmula perfecta, podemos decir? Sí, o sea, y tiene que ser así siempre. O sea, tratar un TCA solo, imposible. Y aparte la parte psicoterapéutica, pues tiene que ser individual y muchas veces familiar. Trabajar con la familia, educar a la familia respecto a los trastornos y cambiar muchas dinámicas que pueden estar favoreciendo los síntomas. Bueno, ahorita esto me va a llevar a otra pregunta, pero pensando en el tratamiento como psiquiatra, en el caso de tu profesión, ¿se usan medicamentos o se pueden evitar los medicamentos? No, ya te hice pensar. Es que, a ver, aquí el tema es que generalmente existe un estigma, ¿no? Ajá. Y generalmente o sea, que lleguen conmigo es todo un tema. Y hablando de trastornos alimentarios, muchas veces cuando llegan conmigo es porque, hablando, por ejemplo, hay un trastorno que se llama trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de los alimentos, que generalmente se da en niños pequeños, que restringen o dejan de comer no por un tema de peso y figura, sino por miedo a vomitar, miedo a enfermarse o por las características de los alimentos, las texturas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, muchas veces cuando llegan estos niños conmigo, ya pasaron por diferentes pediatras o diferentes especialidades de pediatría, ginecología, o sea, ya pasaron por 1000 médicos y no hay un diagnóstico. Entonces, cuando llegan conmigo, yo doy este diagnóstico e indico un medicamento porque el niño tiene síntomas de ansiedad, porque tiene esta parte rígida del pensamiento, como obsesiva, ¿no? Por estos síntomas, pues muchas veces es rechazado o como, ¿por qué tú me estás diciendo eso si ya fueron con muchos otros médicos y tú eres psiquiatra? Entonces, a ver, hay una parte biológica importantísima de los trastornos alimentarios y ahí es donde yo trabajo, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces sí se requiere medicación y hay diferentes medicamentos para diferentes tipos de trastornos. Sí se puede recuperar una TCA. Definitivamente. ¿Cuánto tiempo sí se puede llevar? Depende de cada caso, depende de qué trastorno sea y depende del tiempo de evolución. Mientras más tiempo pase y la persona no reciba tratamiento, existe un mayor riesgo de que se complique muchísimo más y un peor pronóstico. Bien, ahorita te decía que me llevaba a otra pregunta pensando en cuáles son los síntomas, signos o manifestaciones que puede tener una persona que padece a cierta edad, a una edad temprana que se pueda tratar de manera exitosa, que los que estamos alrededor nos podamos dar cuenta y entonces decir, no hay que llevarlo a que lo traten antes de que se vuelva un daño mayor. Mucho interés por el peso y la figura, mucha preocupación, ¿no? Comentarios de me siento gordo, ya subí de peso, tengo que bajar de peso. La persona
platica únicamente de estos temas, de cuánto ejercicio, calorías y demás. Suelen como evitar comidas por cualquier tipo de pretexto, no tengo hambre o no tengo tiempo, no tengo ganas, aislamiento social, ¿no? Incluso a veces dejan de ir a temas sociales, no sé, fiestas o eventos para evitar comer, ejercicio compulsivo, o sea, es decir, la persona no puede fallar y tiene que hacerlo porque si no le genera mucha angustia, cambios de humor, alteraciones académicas incluso, ¿no? Fallas en atención, concentración, problemas sociales y muchas otras conductas que cada vez van en aumento, ¿no? O sea, a veces... Pero, lo que comentas, como siento yo que es en una edad tal vez de puberto para arriba, porque ya se fijan en su cuerpo, ya de su apariencia, ¿no? Bueno, es que hoy por hoy, a ver, antes la edad media de inicio de los trastornos alimentarios era de 15 años. Ah, ok. Hoy por hoy es de 12 años. Están iniciando mucho más pequeños. E incluso yo he tenido pacientes de 9 años, 8 o 9 años con anorexia nervosa restrictiva que tiene todas las características del trastorno. Entonces, sí tenemos que estar hiperalertas. Sí, predominantemente en adolescentes, que son como el grupo de mayor riesgo, pero existen en niños los trastornos alimentarios, existen en adultos y en gente mayor de la tercera edad los trastornos alimentarios. Muchas veces en estos casos es porque es crónico, ¿no? Porque ya empezaron los síntomas desde muy temprano y nunca se trataron, pero otras veces también de inicio en la etapa adulta. Ok. Muy de la etapa, por ejemplo, en la primaria es más complicado detectarlo. A un niño de 6 a 12 años. Pues no sé si más complicado, pero creo que notar si come o no come, o si evita alimentos, o si te hace comentarios, ya es algo de qué preocuparse, ¿no? O sea, que un niño esté decidiendo no comer porque no quiere subir de peso, ahí yo ya pondría un foquito rojo. Y generalmente, o tristemente, pues no se hace porque vivimos en esta cultura de dietas y de restricción y demás, y que muchas veces estas conductas están normalizadas y entonces los papás que hacen dicen, bueno, pues te voy a llevar con alguien para que te ayude a bajar de peso de forma saludable, ¿no? Entonces... ¿Y hay una explicación científica o lógica de esto de la presentación de TCA a cierta edad? ¿O de la etapa sobre todo en mujeres creo que es más común, es más ¿no? frecuente en mujeres, pero aquí también hay un punto. Los hombres casi no buscan atención en general psiquiátrica, ¿no? En temas de salud mental. Entonces hay muchos casos que a lo mejor ni se detectan porque no llegan a la atención. Y a diferencia de las mujeres, que las mujeres generalmente buscan la delgadez, los hombres están buscando mayor musculatura o fuerza, ¿no? Y la presentación es diferente y puede pasar desapercibida. Pero la explicación biológica es la genética, ¿no? Y la parte biológica de los rasgos de personalidad. Ok, o sea, pueden ser varios factores, genética, biológica, exacto, que pueden ser parte de... ¿Y el carácter tiene mucho que ver? Sí, definitivamente hay rasgos de personalidad importantes en los trastornos, ¿no? Al final siempre les digo, es como la punta del iceberg, lo que se ve, ¿no? La preocupación por el peso y la figura y todas las conductas asociadas, llámense atracones, restricción, ejercicio compulsivo, vómitos, uso de medicamentos, etcétera. Pero debajo de eso hay muchas otras cosas, ¿no? Y puede existir cierta tendencia al perfeccionismo, ansiedad, depresión, cierta rigidez cognitiva de así tiene que ser y entonces incluso no nada más es en la alimentación, sino en otros temas, ¿no? Esta rigidez cognitiva, esta obsesividad. También en otro tipo de trastornos, el tema del control de los impulsos, que a veces se va a asociar con temas de adicciones o de consumo de sustancias o juego patológico. O sea, sí tiene también que ver. Pues es muy amplio. Sí, pero por eso sí, somos pocos y realmente a casi nadie le gustan los trastornos alimentarios porque son muy complejos. Sí, salud, ya que le vas a dar, saludcita. Ya me estás.
¿Ya qué? Ya me estresé con los trastornos. Suponiendo que yo tenga en familia un probable paciente de TCA y no lo sé, ¿cómo lo puedo detectar y cómo le puedo ayudar? ¿Lo ideal es llevarlo con un psiquiatra? Lo ideal es llevarlo con alguien que sea experto en trastornos alimentarios. Llámese psiquiatra, llámese psicólogo, llámese incluso, o sea, nutriólogo, ¿no? Y también con cualquier médico que me pueda hacer una evaluación física y revisar si hay alguna alteración o no. No siempre van a existir, porque nuestro cuerpo es brillante para compensar Sí. estas conductas, pero sí es importante llevarlo y sobre todo crear cierta conciencia. Y yo me inclinaría un poquito más en la parte emocional, ¿no? O sea, es decir, pues comentarle al familiar, no necesariamente, oye, estoy viendo que comes poco o estás comiendo mucho, sino más bien te he visto pues más cansado o más irritable, menos tolerante o que casi no sales, ¿no? Como pues sería bueno buscar ayuda, etc. Y es complicado, esa parte es muy complicada poder, eh, a veces como que su defensa es la cerrazón. Pero pensando en el profesionista que dices tú, que puede ser un psiquiatra, un nutriólogo o un psicólogo, ¿cuál es la que tú recomiendas que sea la mejor opción, que esté más enfocado en el problema de TCA? Yo diría cualquier persona, pero que sí sea especialista en trastornos de la alimentación. O sea, ¿no es de una carrera? ¿Ese trastorno no es de una carrera en especial? No, ¿No? o sea, hay psicólogos, hay nutriólogos y Que psiquiatras ven que el trastorno. somos especialistas en trastornos de la alimentación. Ah, ok. No todos los nutriólogos son especialistas en trastornos de la alimentación, ¿no? Y por eso, si nosotros no evaluamos esa parte de quién va a atender a la persona, pueden llegar, o sea, perdón, pero con nutriólogos que no sean especialistas, Sí. que no lo detecten, que no lo traten y que incluso le sumen conductas, ¿no? O le restrinjan más la dieta, por ejemplo. Ya, sí, como que me quedé con la idea de que era una especialidad de la carrera de psiquiatría. Es una especialidad, pero también en psicología hay Ahí es un tipo de terapia para trastornos alimentarios y hay nutriólogos que se dedican, se enfocan y se preparan para los trastornos alimentarios. Ya. Y vamos pensando en la posibilidad de ser papá. Ya soy papá, pero bueno, tú acabas de ser mamá. Vas a tener bien arropado a tu hijo, ¿no? Ahí para poderlo llevar bien. Pero en las familias normales, en las familias pues, de nivel medio para abajo, las familias con bajos recursos, ¿cómo pueden, porque este programa lo ve mucha gente, cómo podrían pensar en ayudar a alguien que tienen en su casa y que a lo mejor pueden darse cuenta ellos que tienen ese problema de trastorno de conducta alimentaria? Pues a mí me gusta mucho cuando hablo, comparto y mis presentaciones y todo, hacer mucho énfasis en la prevención, ¿no? O sea, el poder eh, trabajar con estas ideas erróneas que existen, ¿no? Nuevamente, a ver, trabajo mucho con mamás, ¿no? Y con papás, porque soy especialista en niños y adolescentes. Entonces, siempre el mensaje es, desde que tú como mamá o papá te cuestiones si lo estás haciendo bien, es que lo estás haciendo bien, ¿no? Desde que tú busques ayuda porque dudas si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Hay cosas que podrían mejorar, sí, y trabajar en muchas veces, pues toda esta cultura que existe de dietas y demás, y entonces tener la dieta perfecta para mi hijo, y desde que empieza con la alimentación complementaria, tiene que ser de esta forma y no me puedo salir de eso, y eso genera mucha angustia, ¿no? Entonces, incluso yo confieso que algunas veces me he cachado pero ay, no hice la comida que le toca, o no sé, y es bueno. O sea, también uno hace lo que puede, ¿no? Y se organiza cumpliendo las reglas básicas de la alimentación, pero el no sentir esa presión por hacerlo perfecto,
porque es imposible, ¿no? Y esto hace que muchas veces existan reglas extremas, ¿no? De no le voy a dar ni un solo dulce a mi hijo nunca, ¿no? Entonces en casa no voy a comprar nunca un chocolate. Entonces ahí es donde, a ver, esta prohibición también puede generar daño. Por supuesto, ¿no? Porque aparte el niño Angustia, se va a enfrentar en la vida. ¿Qué es eso, chocolate? Exacto. Y a escondidas tú ya lo va a probar. Y en la primaria es cuando empiezan a darse cuenta de las cosas, ¿no? Y a convivir y demás, y entonces va a ser un problema mayor. Entonces, lo que a mí me gusta enfocarme es en esto, ¿no? En la prevención. El mensaje es de tener los conocimientos claros y no dejarse llevar por ideas extremistas que no sirven para nada, ¿no? Okay. ¿Me comentaste que TCA sí es curable? Sí, la recuperación sí es posible. ¿Y puede ser letal? Sí. Si no es atendida. Sí, tristemente la anorexia nervosa es de los trastornos con mayor mortalidad en todos los, o sea, de todos los trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, si no se atiende, sí, es mortal. ¿Cuál es el caso de ser letal? ¿Cuál es la apariencia final de un enfermo de trastorno? Pues es o sea, generalmente fallecen por temas de desnutrición o muy delgados, por temas de asociados como intentos suicidas, perdón, o suicidios, ¿no? O sea, ya sea que fallezcan por desnutrición o suicidios. O sea, sí es muy feo el final. Híjole. Tú das consultas, ¿verdad? En el ABC. Sí. ¿Tienes muchos pacientes? Sí. Sí. Por ejemplo, experiencias que hayas tenido de pacientes que han ido, que son raros, no son poco comunes, para que lo escuchen también y puedan detectarlos? Pues los más preocupantes son cuando llegan pequeñitos con síntomas de un trastorno alimentario, ¿no? Como anorexia nervosa en niños escolares que restringen, tienen ejercicio compulsivo y ya llegan en un estado de desnutrición, ¿no? Son como los casos que más me preocupan. De los temas que más me gustan dentro de los temas alimentarios es el TERIA o el trastorno aditativo restrictivo de la ingesta de alimentos, porque no necesariamente, o sea, no existe este tema del ideal de delgadez, pero sí me dejan de comer y sí llegan a un grado de desnutrición o alteraciones en el crecimiento. El trastorno por atracón también es... Ese es muy, me llamó la atención, no sabía que existía uno. Y es el más común. Ese es el más común de todos los trastornos alimentarios y generalmente se presenta con mayor frecuencia en aquellas personas que están como en esta búsqueda de bajar de peso, ¿no? En clínicas, cirugía bariátrica y demás. Y al final es un tema mental, ¿no? O sea, tiene una biología importante y existe un tratamiento. Entonces, si yo no trato a esta persona que se somete a una cirugía, lo que se ha visto es que el primer año, pues, está como en esta etapa de luna de miel con el procedimiento, ¿no? Pero si yo no trato a la persona del trastorno por atracón, al segundo año ya está en el peso con el que empezó o con el que previo a la cirugía, ¿no? Entonces, es la importancia de hacer una evaluación correcta a los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos, por ejemplo, y pues tener en cuenta que existe el trastorno por atracón. Ahora, y pensando en el padecimiento como tal, yo cuando lo escuché pensé que era una persona que está nomás comer por comer por comer. Pero es comer y... ¿Cuál es la actividad, la actitud que tiene? Bueno, de los trastornos alimentarios, hablemos como de los más importantes, ¿no? Existe anorexia nervosa, bulimia nervosa y el trastorno por atracón. Anorexia nervosa, muchas veces se cree que la diferencia entre anorexia y bulimia es el vómito, y no es cierto, porque las personas con anorexia nervosa también pueden tener conductas compensatorias purgativas, ¿no? Como el vómito y el uso de medicamentos, laxantes, diuréticos. Nada de esto funciona para un control de peso, pero la gente lo hace y es una conducta patológica. Entonces, la diferencia entre anorexia y bulimia es el peso. Okay. Uno de los criterios para diagnosticar anorexia nervosa es tener un peso bajo para la edad, sexo, estatura de la persona, ¿no?
Y existen dos tipos, anorexia restrictiva, donde predomina la restricción, y anorexia atracón-purga, donde hay atracones y conductas compensatorias. Okay. Bulimia nervosa es cuando existen atracones, que se definen como mucha comida en poco tiempo y con una sensación de falta de control. Generalmente lo preguntamos como mucha comida, lo que tú y otra persona similar se podrían comer en menos de 2 horas y con esta sensación de falta de control. Y se asocia o existe esta conducta compensatoria, que como su nombre lo dice es para compensar el atracón. Puede ser conducta compensatoria no purgativa o purgativa. No sé, tuve un atracón y entonces me voy al gimnasio 6 horas para compensar lo que comí. O tuve un atracón y decido pues no comer en todo el día, brincarme comidas o ayunar para compensar. Entonces ahí sería una conducta compensatoria no purgativa. Y la purgativa pues es el uso de laxantes, diuréticos y vómitos autoinducidos, ¿no? La diferencia con el trastorno por atracón es que el trastorno por atracón solo existen atracones. Mucha comida, poco tiempo, menos de 2 horas. Y para que hagamos el diagnóstico, en bulimia nervosa, por ejemplo, es una conducta compensatoria por semana durante los últimos 3 meses. Y en trastorno por atracón es un atracón por semana durante los últimos 3 meses. Ahí yo siempre hago mucho énfasis en también tenemos que tomar en cuenta el contexto de los atracones. En estas fechas... Sí, justo, acaba de pasar Navidad, pero falta todavía la cena de Año Nuevo. Entonces... Exacto, entonces en estas fechas, si tengo un atracón porque quise probar todos los platillos de la cena navideña, no necesariamente es un trastorno por atracón. No. O sea, tendría que tener uno por semana durante los últimos 3 meses, okay. ¿no? Entonces... No uno por año. No uno por año, no pasa nada. O sea, en las posadas y en todas las fiestas, a partir de septiembre que hay como estas ya fechas. Empiezan las fiestas, ¿no? Y no hay ningún tema. Ok. Sí es algo, el que estabas diciendo es muy común. El sentirse culpable porque comí mucho, ahora voy a hacer ejercicio, o no voy a comer en tanto tiempo, voy a entrar en un ayuno intermitente, o cosas así. Justo, es muy común. Y cómo se promueven en redes sociales estas conductas, ¿no? O sea, que al final son conductas compensatorias, y cómo se comparten tips y todo lo que existe en la industria para el control de peso, bajar de peso y demás, que es totalmente patológico muchas veces, ¿no? Pero la gente cree en eso y lo hace, ¿no? Y al final, el mejor tip que les puedo dar, no hay mejor manera de conservar un peso saludable que tener una dieta equilibrada y saludable. Es decir, dieta equilibrada, moderada, que tenga todos los grupos de alimentos y que yo pueda comer tranquilamente, sin sentir esta culpa o esta angustia, ¿no? Y complementarlo con ejercicio, por cuestiones de salud cardíaca. Y parte del ejercicio es que te guste y que lo disfrutes, sí, claro. ¿no? O sea, no, si es un ejercicio obligatorio y nada, me estoy viendo en el espejo para ver cuántas calorías quemo, entonces ahí ya pierde el sentido de ser saludable el ejercicio, ¿no? Entonces, sí, actividad física, tener la dieta equilibrada. Hay un estudio muy bonito que a mí me gusta mucho, de cómo las ideas que nosotros tenemos respecto a los alimentos pueden incluso alterar mi metabolismo. O sea, lo hicieron con personas con diabetes y dividieron en 2 grupos. Bueno, en pocas palabras, a un grupo le dieron una bebida sin calorías, sin nada, que decía la etiqueta alta en calorías, ¿no? Y al otro grupo le dieron una bebida alta en calorías que decía 0 calorías, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se incrementó más la glucosa cuando se la midieron? Al placebo, al que no tenía y tenía esa etiqueta. Entonces ahí vemos cómo esta parte emocional, esta parte ansiogénica, pues genera cambios biológicos, ¿no? O sea, alteraciones metabólicas importantes. El poder del cerebro. Exacto. Por eso no estoy de acuerdo con las etiquetas, por ejemplo. Sí, que ya son reglas, que ya son obligados. Tampoco estoy de acuerdo con que no exista diversidad en los alimentos en las escuelas, o sea, porque al final estamos generando mucha angustia respecto a este tema. Hay un trastorno que tiene que ver con el consumo de alcohol.
que consumes cerveza, ¿no? Y haces algún tipo de actividad para restar las calorías que te tomaste, ¿no? Ebrio, ¿qué? ¿Cómo se llama? Existe la alcorexia. ¿Alcorexia? No sé si es eso. Puede ser. Que es una conducta patológica, ¿no? Es como la gente que toma para no comer. No, yo digo el que toma y siente que consume mucha caloría y deja de comer o deja de hacer cosas para, no es que tome muchas calorías, o va a hacer actividad física. Igual es como compensar, ¿Sí? así como el consumo de cualquier otra cosa, ¿no? Okay. Pues vamos a hacer ejercicio para bajar estas calorías. Salud, Nelly, gracias por venir. Hay que disfrutar las calorías. Sí, yo sí soy fan de hacer eso. Pues bueno, muy interesante. ¿Te gustaría que publicara tus datos aquí para que te busquen si alguien considera que sí, claro, necesita ayuda? Vamos a poner el nombre de la doctora Nelly Capetillo Ventura aquí abajo para que ustedes le llamen, la contacten. Es tu número con WhatsApp, ¿verdad? Para que la contacten y entonces ya puedan pues tener su consulta y a ver que les detecte el padecimiento y entonces les dé el tratamiento adecuado. Y ahorita pues nos vamos a comer. El programa, ¿quieres agregar algo? Porque a lo mejor tú tienes información que yo no te pude sacar y quisieras tú agregar algo. Pues realmente creo que dije lo más importante. Insistiría mucho en el tema prevención, dieta equilibrada, moderada y no vivir con miedo a los alimentos, ¿no? Ok. Y saber guiar a los hijos, porque hay veces y no reprimirlos, porque en la represión viene la consecuencia a futuro. Claro, o sea, qué difícil una dinámica o una relación madre-hijo, padre-hijo, con señalamientos de ya comiste mucho o no has comido y como que la relación sea en torno a este tema, ¿no? Entonces, pues sí, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí. Realmente acompañarlos en su desarrollo en todas las esferas, ¿no? Y no nada más en el tema de no subas de peso y como transmitir esa angustia y esa preocupación. Bueno, el platillo tiene que ver con Oaxaca. Preparamos un molito rojo de Oaxaca, pero no va a ser mole nada más, porque como siento que es un platillo que es pesado por los condimentos que integran el mole, preparamos unos filetitos a la tipo estilo tan pequeño, pero va a ser estilo Oaxaca. Le vamos a poner unos guacamolitos, unos frijoles refritos, unas enchiladitas de Oaxaca con el mole de Oaxaca y el filete que le vamos a hacer aquí. Ya tenemos calentito el asador, ¿sale? Entonces, mientras Pánfilo nos va a hablar del platillo en lo que nos preparamos. La ruta gastronómica Los 1000 Sabores del Mole, como su nombre lo dice, la ruta se enfoca en el mole proveniente de Oaxaca y las tradiciones de la época virreinal. Oaxaca no es solo un lugar donde se come mole, es la tierra donde el mole es un lenguaje, una herencia viva y un ritual. Aquí el mole trasciende la cocina para convertirse en un símbolo de identidad, comunidad y celebración. La famosa clasificación de los 7 moles de Oaxaca es un mapa básico, pero la realidad es más rica. Existen decenas de variantes por región, familia y ocasión. Los 7 emblemáticos son mole negro, el más solemne y complejo; mole rojo, similar al negro pero menos intenso; el mole coloradito, de un rojo brillante y textura más ligera; mole amarillo o amarillito, un caldo espeso de color dorado; el mole verde, fresco y vibrante; manchamanteles, literalmente es un manchamanteles; mole chichilo, el menos conocido fuera de Oaxaca, pero es uno de los más apreciados. Muchos oaxaqueños te dirán que en realidad hay muchos más moles: el mole de chipil, el mole espinazo, el estofado, en fin. La lista se revienta en cada valle y en cada cocina. Esta rica experiencia la podemos vivir en los mercados, que son el alma vibrante de Oaxaca, como por ejemplo el mercado 20 de noviembre, en el centro de Oaxaca. Ve a la calle de los moles, aquí pides un plato de carne y eliges el mole que quieras que te sirvan. Es una degustación comparativa perfecta. En el mercado de las Mercedes, es más local. Busca puestos donde vendan los ingredientes base, como los chiles chihuahuas, el chocolate de metate y la hoja santa. También en los restaurantes tradicionales, en Casa Oaxaca, Los Danzantes o Itanoni, para una experiencia elevada y moderna. En el comedor Doña Chica, en el mercado de la Merced o en las fondas del mercado, para la tradición pura y sabores auténticos. Los ingredientes sagrados son los que hacen único el mole oaxaqueño, empezando por los chiles, el alma del sabor oaxaqueño; chocolate de metate, que aporta un sabor profundo, y las hierbas aromáticas;
La hoja de aguacate para el chichilo y la hierba santa para el amarillito. Son inconfundibles. Su mayor secreto es la técnica, el tueste y la fritura de cada ingrediente por separado, y la molienda en metate, aunque ahora también lo realizan en molino. El metate es clave para el sabor estratificado. Les voy a dar un buen consejo. No pregunten cuál es el mejor mole, digan cuál es el mole de hoy, o cuál es el mole de su familia. Dejen que les cuenten su historia. Pidan un platillo de gusto para probar varios. Provechito, doctora Capetillo. Gracias, Pánfilo. Está muy sabroso. Ahí hay más cosas. ¿Quién le falta? A mí. Va a parecer que es una dragón. Sí. Sí. ¿Es de Monterrey? Ah, sí. A ver, ¿cuál es el tuyo? El mío. Chiquita, por favor. Rubén y yo acá. ¿Olor de qué? Para tomar para los invitados. ¿Y no han hecho capítulo de comida yucateca? ¿Ya? ¿Sí? Hice lechón. Fue con la sommelier. ¿Fue en enero o febrero? ¿Febrero? ¿Y enero con quién fue? En marzo. Es que fue de los primeros. Qué rico. Invité a una lechón. sommelier. Hice un lechón completito. Ujú. Qué rico. ¿Quién me dijo que? Lupe, mi hermana. Dice, yo me acuerdo de cuando hiciste el lechón, que estaba la sommelier, la que habló. Estaba hablando y estaba viendo el lechón y se le escurría. Te viste pichicata con el mole. Le hablé como yucateco, ¿eh? ¿Es de Yucatán también? Ah, pues los tres son de allá. Sí. Los tres. ¿Ven, no? Él sí es, pero no nació acá. Sí, yo quiero que hable como yucateco. No escuché que tu mamá hable mucho así. No. ¿Mm? Es que no hablaba mucho. Porque si se cría con la abuela, a lo mejor sí va a tener el tonito, ¿no? Dicen que vaya a la escuela, ¿no? Ujú. Espero que sí. Porque a mí ya me dicen que ya no tengo acento. Y me duele. ¿Cuánto tienes fuera? 7 más 7 aquí los que viviste en Monterrey. y estuve en Monterrey 6. 13 años fuera de Yucatán. O sea, terminé en Monterrey, me regresé a Mérida, estuve 2 años y ya después me vine para acá. Con razón se me quedaba viendo. Le gusta mucho el Un rojo. rojo. Es que este me lo regaló mi hijo, ¿qué? El mayor, que fue a Guatemala a ver el volcán del fuego. Ajá. Y como mi cumpleaños fue el 22, pues me lo dio como cumpleaños y me estoy estrenando. Te voy a molestar. Bonito. Telar de cintura, ¿no? De Guatemala lo hacen de telar. No sé qué sea, pero está gruesa. Ya me acaloré. Pero no es cierto, hijo, no es cierto, no me acaloré. Papá. ¿Qué horas son? Vamos a acabar pues rápido. Bien, pues regresamos después de esta comida mezcla de sabores de estados. El principal es un mole de Oaxaca y lo acompañamos con filetito, con un arrocito, guacamole, frijolitos refritos y un quesito de Tabasco, un quesito Delicioso. de poro, riquísimo. Bueno, antes de hablar de Nelly Capetillo, que nos platique de Oaxaca, Pánfilo, porque hizo una investigación de Oaxaca, de los lugares más emblemáticos de Oaxaca, y que nos platique ahorita. Ahorita regresamos para continuar. Oaxaca es un estado tan diverso que ofrece experiencias únicas, ciudad vibrante, ruinas milenarias, pueblos mágicos, costa salvaje y sierra mística. Empecemos por su ciudad capital, la ciudad de Oaxaca. Su centro histórico es patrimonio de la humanidad. Su zócalo y los portales son el corazón palpitante de la ciudad. El templo de Santo Domingo de Guzmán, joya del barroco novohispano. Imperdibles convento y su jardín etnobotánico, te sugiero que lo visites con un guía. El mercado 20 de noviembre y Benito Juárez, si quieres comer, sentir y comprar. Ahí está la famosa calle de los moles y el pasillo de los humos, un festín de asadores.
La calle Macedonio Alcalá, andador peatonal lleno de galerías, tiendas de arte y cafés. Sus museos son imprescindibles. El Museo de las Culturas de Oaxaca en Santo Domingo es una de las mejores colecciones arqueológicas de México, con los tesoros de la tumba 7 de Monte Albán. El Museo Rufino Tamayo, con su arte prehispánico exhibido con una sensibilidad artística moderna. Maco, el Museo de Arte Contemporáneo, para ver el arte oaxaqueño vivo. Las ruinas arqueológicas son imperdibles. Las ruinas de Monte Albán, la gran ciudad zapoteca en la cima de una montaña, con vista panorámica, juego de pelota y danzantes. Número 1 en absoluto. Mitla, lugar de los muertos, famoso por sus patios con grecas de piedra ensambladas de precisión milimétrica. La arquitectura mixteca zapoteca. Yagul, ciudad fortaleza con el laberinto de palacio de los 6 patios y una vista espectacular del valle, menos turística. Tainzú, figuras de jugadores de pelota esculpidas en roca, para amantes de la arqueología más íntima. Oaxaca también tiene pueblos mágicos y de artesanías. Teotitlán del Valle, por ejemplo, cuna de los tapetes de lana teñidos con tintes naturales. Visita los talleres familiares. San Martín Tilcajete, pueblo de alebrijes, figuras talladas de madera y pintadas a mano. Talleres como el de Jacobo y María Ángeles muy reconocidos. Santo Tomás Jaliesa, tejido en telar de cintura por mujeres zapotecas, cinturones, bolsas y más. San Bartolo Coyotepec y su barro negro famoso mundialmente. Visita el taller de la familia Doña Rosa, quien descubrió la técnica del buñido. Hierbelagua, no es un pueblo, pero va aquí. Caprichos naturales, cascadas petrificadas con albercas de agua termal en la cima, postal icónica de Oaxaca. La costa oaxaqueña, para otro viaje. Bahías de Huatulco, con 9 bahías de aguas cristalinas. Es un desarrollo turístico sostenible, ideal para disfrutar playas tranquilas y naturaleza. Puerto Escondido, para surfistas, vibra bohemia. La playa Cicatela, es mundialmente famosa. Playa Carcelillo es una joya escondida. Mazunte, tiene el Centro Mexicano de la Tortuga y es más familiar. Zipolite, es playa nudista y de ambiente alternativo. Ahí tú sabrás. La sierra y sus experiencias únicas. Pueblos mancomunados para senderismo y turismo comunitario. Rutas entre pueblos como Llano Grande, Coajimoloyes y Benito Juárez. Cabañas, aire puro y bosque de pino encino. Calpulalpan de Méndez, pueblo mágico en la Sierra Norte. Aire limpio, medicina tradicional y arquitectura serrana. Tule y su árbol milenario en Santa María del Tule, a 20 minutos de la ciudad. El árbol de Tule tiene el tronco más grueso del mundo, más de 14 metros. En cuanto a su gastronomía, podemos encontrar las tlayudas en el mercado de la Merced o puestos nocturnos en libres. Mezcal. Visita una palenque en Santiago Matatlán, capital mundial del mezcal. O degusta las mezcalerías de la ciudad, como Los Amantes o In Situ. Quesillo y chocolate, Netla, mercados los miércoles o en el mercado de la Merced. La Guelaguetza es un espectáculo que no debes perderte en el mes de julio. Oaxaca, además que se visita, se vive. Es un lugar para tomar una vida con calma, sentarse en un portal, saborear un mezcal, escuchar una banda tocando en el Zócalo y dejar que el tiempo adquiera otra dimensión. ¡Buen viaje! Gracias, Pánfilo. Bueno, vamos a platicar de Nelly. Ya hoy dejamos atrás a la doctora, ya nos dio todos los consejos, ya nos platicó del trastorno, de los tipos de trastornos que hay y cómo poder detectarlos, cómo poder llevarlo por un camino adecuado para que no se vuelva un problema que puede ser letal. Como platicamos, puede ser letal y también se puede recuperar dependiendo de si es a tiempo, siempre se puede recuperar, ¿no? Totalmente. Pero queremos conocer a Nelly. Nelly, platícanos. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fuiste de amigueras? ¿Tuviste amigos, muchos novios, pocos novios? Y ahorita continuamos con la parte de tu relación actual, pero mientras queremos conocer de ti, de tu infancia. Okay. Bueno, pues yo nací en Mérida, Yucatán. La verdad es que es una infancia, adolescencia muy feliz. Me gusta mucho mi tierra. Sí la extraño muchísimo y cada vez que hay oportunidad, o bueno, si no hay oportunidad yo me la invento y voy muy seguido a Mérida porque extraño mucho. Siempre fui pues muy estudiosa y muy dedicada y me gustaba mucho leer. Y conforme fui creciendo, pues también me gustaba socializar. La verdad es que sí era de salir a fiestas y hacer muchas cosas ahí en Mérida. Y pues bueno,
Después estudié en Mérida hasta la universidad. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Yucatán y desde que entré a medicina mi plan era estudiar psiquiatría. Me fui a estudiar psiquiatría a Monterrey y después psiquiatría infantil. Me regresé a Mérida 2 años y pues el destino me trajo aquí a Ciudad de México después de esos 2 años y era como un año de prueba y pues ya nos quedamos aquí y llevamos 7, 8 años y la verdad es que muy cómoda. No sé qué más decir. De ti. Como no hay mucha información que estás evitando, mucha información que estás evitando. Naciste en Mérida. ¿Eres hija única o tienes hermanos? Tengo ¿Verdad que sí? hermanos, ¿Verdad que sí? sí tengo. Bueno, una familia reconstituida. Cuando mi mamá y mi papá se casan, mi papá tenía una hija, mi mamá 2 hijos mayores que yo. Luego nazco yo y nace mi hermano menor, pero pues siempre crecimos todos juntos y demás en una familia, la verdad, pues no sé, como muy relajada, como muy diferente al prototipo yucateco. Siempre ha sido muy cómoda la convivencia con mi familia porque pues todos somos muy relajados, o sea, nadie juzga y todo el mundo escucha y regaña cuando tiene que regañar y aconseja cuando tiene que aconsejar, pero pues sí me gustó muchísimo crecer ahí, ha sido muy bonito. Mi papá falleció hace unos años, nadie lo esperaba, no fue un proceso muy complicado y pues bueno, o sea, era como pues como el pilar de la familia, ¿no? Ujú. Y la parte, pues dicen todos que yo me parezco mucho a él, en el sentido de que él era el que escuchaba, el que aconsejaba, el que frenaba, no sé, como el guía de todos, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esa etapa de adaptación. Cuando me embaracé, pues era algo que soñaba desde siempre y que habíamos intentado y demás. Y pues yo dije, no, yo puedo sola. O sea, la maternidad bien fácil, yo voy a poder sola. Y un día antes la verdad es que me dio mucho miedo y sí fue de, mamá, sí, vente por favor. Un día antes de que naciera. Sí. O sea, yo había dicho que no quería a nadie, que yo iba a poder sola y que si acaso cuando mi bebé cumpliera un mes, entonces ya que venga mi mamá, ¿no? Pero pues sí me dio mucho miedo y dije, no, ya vente. Entonces mi mamá llegó un día antes de que naciera mi hijo y el plan era que se quedara en el proceso de adaptación y pues ya no quiero que se vaya porque pues sí es una gran ayuda, Sí, la por verdad. supuesto, aparte una abuela feliz. Muy feliz, muy contenta, y pues gracias a eso me permite seguir trabajando o sea, si me hablan de una urgencia, puedo ir porque sé que mi hijo está en Bien cuidado. buenas manos y perfectamente bien cuidado, entonces sí es un gran apoyo. O sea, si no fuera por ella, no, ya estaríamos locos, tanto mi esposo como yo, pues porque la verdad es que pues el trabajo sí es muy exigente, eh, y pues dividirte entre el trabajo, la casa, el bebé y demás, sí ha sido complicado, pero pues sí, con ayuda de mi Además, familia qué ha mejor que sido ella, mejor ella que una persona extraña, ¿no? Que no sabes cuando no estás cómo los trata. totalmente. Y tenemos ayuda y todo, pero pues sé que siempre está ahí Sí, ella. híjole. ¿Cuándo murió tu papá? Fue en septiembre de hace, me parece, 3 años. 3 años. Se murió en el 22. Me parece que sí. No lo quieres recordar. Este, sí, la verdad es que es algo que hablo muy seguido y todos y todo el tiempo lo mencionamos y mi hijo todo el tiempo hablamos de su abuelo y Ok. demás. Me encanta que ahorita a mi hijo le encantan los cuentos, le gusta que le lea, o sea, era algo que yo disfruto mucho, mi papá también. Eh, pero, pues sí, o sea, ahorita sigue siendo doloroso, o sea, lo mismo
lo mismo que yo siempre les digo a mis Sí. pacientes, muchas veces es lo mismo que muchas veces me repito, ¿no? O sea, no hay como algo escrito respecto al duelo, No. sino más bien es vívelo y punto. Y habrá Sí. momentos donde disfrutes las cosas, incluso en pleno duelo reciente y demás, donde vas a disfrutar cosas, y habrá momentos donde extrañes o voltees a ver con nostalgia y demás, pero pues uno evoluciona Sí, totalmente. y sigue ahí. ¿De qué edad falleció? De 67. Ay, no estaba grande. 67, sí, me parece que sí. Sí, no estaba grande. Nos toman por sorpresa a todos. ¿De qué falleció? De una complicación hepática. Al final no se terminó como de estudiar porque hizo un síndrome hepatorrenal y se complicó todo, pero aparentemente fue un tipo de hepatitis A que se complicó, que fue fulminante, pero pues ya no supimos más, ¿no? Uy, se fue rápido. Muy rápido, de julio a septiembre. 2 meses, 3 meses máximo. Y falleció en el cumpleaños de mi esposo. Ay, bueno, ahí lo van a tener presente. Sí, desde eso, cada año, justo esa fecha, pues salimos, viajamos, hacemos algo diferente, tratamos de no estar en la ciudad para un poquito huir de ese tema, pero también seguir, ¿no? Sí, no puedes frenar algo que por algo que sucedió y que en algún momento tenía que pasar algo así, ¿no? La cosa es que se te fue muy joven. Muy joven, y escuchaba a una tanatóloga que hablaba del tema como cuanto más dolor percibes de perder a una persona, es como lo que te dio, ¿no? O sea, es decir, como no cambiaría lo que estoy sufriendo ahorita por todo lo que me dio mi papá, ¿no? Claro. O sea, lo estoy sufriendo mucho, ¿por qué? Porque era una persona ejemplar, una persona increíble. Cuando falleció, todos mis amigos, o sea, todas las personas cercanas, era de, o sea, muchas personas me dijeron como la verdad es que envidiamos esa relación que tenían ustedes dos, o sea, la persona no se tenía por qué ir. O sea, sí, de verdad no era algo, yo decía, bueno, pues es algo que yo veo, ¿no? Y yo idealizo porque pues es mi papá, pero cuando todo el mundo te habla así de tu papá, sus alumnos, o sea, gente, sus amigos y demás, dices, no, pues no estaba idealizando tanto. No, dejó buena imagen en tus amigos porque lo conocieron. Sí, en todos. Qué bárbaro. Y entonces tu mamá tiene aquí ya 9 meses. No, 11 meses. 11 meses. Y no quieres que se vaya ya. No, Ya no se va a ir. Y hasta menos. que vaya a la universidad, yo creo. Hasta que se independice Bernardo. Sí. Y extrañas Mérida, tus amistades. Mucho, sí. ¿Y tu mamá extraña allá? Yo creo que sí. Yo creo que lo amortigua con tu hijo. Hemos ido 4 veces desde que nació Bernardo, entonces, o sea, sí, seguro sí extraña muchas cosas, pero ahorita está muy contenta con su nieto. Ya conoció el mercado de Medellín. Ya conoció el mercado de Ya no va a Medellín. extrañar la comida yucateca. Cocinamos en casa comida yucateca. ¿Nada más? No nada más, pero sí mucho. Mayormente, porque mayormente. sí. O sea, la comida típica de Día de Muertos, a mí me encanta hacerla. ¿Qué hicieron? Hacemos algo que se llama mukbi pollo o pip, Ajá. que es como un tamal horneado. ¿Tamal de pollo? De puerco, de lo que tú quieras. A veces le pongo hasta chicharrón de la Ramos y me queda delicioso. ¿Así? El año pasado, pues estaba embarazadísima y no lo hice. Y ya este año con mi mamá hicimos como, no sé, 12 o 15, les decimos latas, ¿no? Como latas de charolas de oro. Horneado va, ¿no? Horneado. ¿Y qué, lo vendieron o por qué hicieron tanto? Pues Fernando regaló varios, vendió uno. No me llegó acá ninguno, todavía no lo conocía. Pueden hacer encargos para el próximo año. Sí, ya sabemos. Que es una delicia, que para mí son de mis fechas favoritas. Está a base de ¿cómo se llama? ¿De achiote? Sí, ¿verdad? Sí, la masa se prepara con achiote y manteca. Y igual como lo que lleva adentro, ¿no? La carne se hace, o sea, todo se mezcla con achiote prácticamente. Sí.
Sí lo he visto, no lo he hecho y no lo volvería a hacer. Digo, no lo haré, yo creo, porque sí siento que es complicado. ¿Tú sí lo has hecho? Hay que hacerlo para que nos pase la receta, Nelly. La verdad es que es muy fácil. Sí, Es cansado, pero es fácil. El amasado, ¿no? Ujú. El amasado. ¿Y qué sigue, Nelly, en tu vida? Aparte de, das consulta en el ABC, eres parte de los miembros de la Junta de Médicos, ¿no? Ujú. ¿Qué sigue en tu vida? Pues seguir trabajando en esto que me apasiona tanto. ¿Cuánto llevas dedicándote a esto? ¿Desde 2013 o 2006, algo así leí? Pues terminé medicina en el 2010. Sí, perdón, 2009 y me parece, soy pésima con las fechas, o sea, Sí, ya me di muy, cuenta. muy mala, muy mala. O sea, tengo memoria selectiva para temas de mis pacientes en la consulta, pero para fechas y contar años y nombres y caras que no sean mis pacientes son muy mala. O sea, mi esposo siempre se enoja por eso, pero bueno. Según yo terminé en el 2009 y en el 2010 entré a la residencia a psiquiatría y pues de ahí no he parado. He estado en esto. ¿Y cómo es tu relación con Fer? Pues la verdad es que creo que muy bien, o sea, sobre todo... Yo los veo a los dos muy relajados. Yo creo que Esa es poco la conflicto, parte, ¿no? la parte padre. Los dos somos muy relajados y sí, al principio decía, bueno, pues cuando nazca el bebé, ¿Qué va o a sea, a lo pasar? mejor nos vamos a estresar los dos y qué va a pasar. Y la verdad es que no, me encanta porque es igual de relajado que yo y no pasa nada si de repente tenemos 3 perros, entonces, no sé, o sea, cosas que a lo mejor si ve a alguien externo diría, ¿qué onda? Son médicos, okay? ¿Por qué están tan relajados? Pero pues no. ¿Tienen 3 perros? ¿Qué razas son? Creo que me ha platicado, ¿ah? ¿Qué razas? Un golden, un mestizo y un bulldog francés. Sí, ya me ha platicado. ¿Y qué tanta atención? ¿Cómo se llevan con Bernardo? Súper bien, sin tema. ¿Están adentro de la casa? Sí, son pues, Parte de la familia. Nuestros hijos también. El mediano, que es el mestizo, como que de repente, o sea, tiene como esa personalidad, temperamento, no sé, como que no le encanta tanto que... ¿Qué raza es? Es mestizo, una mezcla de, no sé. Ok. Sí, porque el golden es el dorado y el bulldog, ¿qué? Francés. Es muy chiquitito. ¿Tipo pug? Ajá, se parece un poco. Ok, pero el mestizo, sí. bueno, es una mezcla. El mestizo es una mezcla, es el más inteligente, el más limpio y demás, pero pues no le encanta que estén encima de él. O sea, es muy como, o sea, solo conmigo y ya. Entonces como ¿Y con que el tu hijo? bebé se acerca y como que lo medio regaña y pues ya se aleja el niño y listo. Hay que tener cuidado. Sí, Sí, por, no. por cualquier cosa hay que tener cuidado, no sabe uno. Son instintivos el problema del animal que... Sí, totalmente, pero no los dejamos solos así. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Un placer. Nelly. Gracias por la haber venido. invitación. Gracias por tus consejos, por tu conocimiento en la rama de... Ya vamos a medirle un poquito y vamos a poner más atención en nuestras crías para nuestros hijos, pues, para poder darles buena inducción en lo que tienen que hacer con respecto a la comida y que no nos pegue. No hacerles comentarios del cuerpo, la figura. A ver, dale los consejos mientras hago algo. Dale los consejos. Aquí está tu cámara. No hacer comentarios respecto al cuerpo y la figura, pero pues ni de las demás personas ni de uno mismo, porque al final pues somos el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces siempre les digo que parte importante de la crianza es, pues sí, dar el ejemplo, ¿no? Entonces si yo como mamá todo el tiempo estoy diciendo, ay, me siento gorda, no debo comer esto, debo hacer esto o aquello, pues claro que es algo que mis hijos están viendo, ¿no? Y tener mucho cuidado con eso. También ser muy autocompasivos con uno mismo. Si no, la consecuencia. Pues generar mucha angustia respecto a este tema, ¿no? Y si hay cierta predisposición uno genética mismo. y demás, pues
obviamente desarrollar algún tema de trastorno de alimentación. Así es. Bueno, pues ya escucharon los consejos de la doctora. Y pues Nelly, te quiero agradecer el haber venido al programa y te quiero que te lleves unos recuerditos. Muchas Aquí es para que tomes gracias. tus notas, a ver si te sirve. Perfecto. Es diferente si te das cuenta al otro. Ahí tomamos las notas de la casa. Y creo que ya lo conoces, pero bueno, es tu vasito Perfecto. para que te lleves. Gracias. Yo creo que algo frío, porque sí le pasa el calor. Si te llevas café, te vas a quemar la mano. De preferencia, algo fresco, algo frío, agüita o tu agua de la mañana, tu agua del día. Y amigos, por favor, compartan. Si les gustó, compartan, denle like, activen la campanita, comenten y suscríbanse. De esta manera nos ayudas a continuar con este programa. Esta vez no va a haber receta. Todavía falta la cena de fin de año. Ya pasó Navidad, riquísimo, pero falta la de fin de año, así que cuidado con cómo comen. Y vienen también los Reyes, cuidado con tanta rosca de Reyes. Nos vemos en enero, Pánfilo. ¡Pánfilo! Chihuahua, Pánfilo, que no puso atención al programa, Pánfilo. ¡Qué bárbaro! Nos vemos el año que entra.